que ahí es donde se queda trabajo. Bien. Vamos a usar un texto de referencia que es muy aplicado, muy concreto. Nos da una panorámica muy amplia, muy concreta sobre lo que implica la planificación urbana. Lo que pasa es que está enfocado en un área, en una ciudad relativamente pequeña, ¿verdad? Entonces eso nos permite tener esta noción de cuáles son los aspectos que deben desarrollarse cuando uno está planificando una ciudad, pero le quita mucho de la complejidad que implica cuando la ciudad se hace más grande. Alguno de los compañeros de Quetzaltenango hablaba de Salcajá, ¿verdad? Salcajá es un municipio que prácticamente está conurbado con la ciudad o sea, forma parte de la conurbación de la ciudad de Quetzaltenango, junto con otros municipios, La Esperanza, si no estoy mal, ¿verdad? Municipios que ya pues están plenamente integrados a la ciudad de Quetzaltenango. E incluso un par de compañeros dijeron, bueno, yo soy de Totonicapán y voy a Quetzaltenango, ¿verdad? Porque también Totonicapán está muy dependiente o muy relacionada con la ciudad de Quetzaltenango y con todo su ámbito de influencia. Entonces, increíble, una ciudad como Quetzaltenango, que algunos decían, bueno, sí es intermedia, sí ya ofrece, pero tiene ciertos problemas. Ya es una ciudad compleja, ¿verdad? Ya es una ciudad grande, ya es una ciudad de más de 200,000 habitantes, ¿verdad? Está cercana tal vez a llegar al 500,000 de habitantes, pensando en toda la conurbación que abarca. Entonces ya es una ciudad compleja, ¿verdad? Entonces, en cambio, este documento está orientado a una ciudad relativamente pequeña, ¿verdad? Donde las complejidades son menores, pero nos sirve para comprender o para tener una noción de cuáles son los aspectos que son fundamentales a la hora de planificar lo urbano, planificar una ciudad. Es un esquema metodológico muy sencillo, implica varias etapas, varias acciones para poder llegar a tener la información y la capacidad de proponer para algún tipo de mejora en un entorno urbano. Son 5 etapas, ¿verdad? 5 etapas para, para definir una propuesta, ¿verdad? Una propuesta de mejora, una propuesta de crecimiento de una ciudad. Primero, identificar una zona de estudio o un área de trabajo, ¿verdad? Vamos a ver que es un proceso muy sencillo, ¿verdad? Muy práctico, ¿verdad? Delimitar cuál debería ser el área de trabajo, el área de influencia de la ciudad, ¿verdad? Como les digo, precisamente este tema de las áreas de influencia es uno de los aspectos más complejos que hay
a la hora de determinar pues hasta dónde llega la influencia de una ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Guatemala en algún momento ya se considera como una región urbana, ¿verdad? Porque personas como veíamos de Chimaltenango, personas de Escuintla, de Barberena, de Sanarate, hacen un viaje cotidiano a la ciudad de Guatemala y entonces ya pues se considera lo que se llama una región urbana, es decir, algo mayor que un área metropolitana. Entonces, esto de las áreas de influencia es una de las cosas más complejas de determinar cuando las ciudades son muy grandes. Entonces, pero acá, como les digo, el ejercicio es muy sencillo y entonces nos va a dar un proceso muy práctico para determinar cuál es el área de influencia de una ciudad. Después, partir de ciertos aspectos socioeconómicos, ¿verdad? Que nos permite pues tener una noción de cuáles son las características y cuáles son las tendencias de la población, ¿verdad? Las edades, las actividades económicas. Como les decía ayer, una de las condiciones de lo urbano es esta aglomeración, ¿verdad? De personas, de actividades. Entonces, identificar o tener una noción de cuáles son estas características y cuál es el escenario futuro en cuanto a aspectos socioeconómicos, nos permite pues tener un punto de referencia. Después viene el tema de los aspectos físico-naturales. Cuando hablamos de planificación urbana, estamos hablando de proyectar la ciudad proyectar su crecimiento. Uno de los aspectos fundamentales de la planificación es el crecimiento de la ciudad, hacia dónde puede crecer o hacia dónde debe crecer. Hay áreas que son óptimas o que son aptas para que se establezca la ciudad y hay otras áreas que no son aptas, que no tienen las condiciones necesarias. Entonces, eso se determina a partir del análisis de ciertos aspectos físico-naturales. Determinar cuáles suelos son urbanizables y cuáles suelos no son urbanizables por distintos factores o características. Por ejemplo, el tema del agua, ¿verdad? Ya decíamos ayer que uno de los criterios para fundar ciudades es el tema del agua, ¿verdad? Incluso los españoles en sus directrices para fundar ciudades ponían que hubiera acceso pues a fuentes de agua de buena calidad, ¿verdad? O sea, entonces el agua se convierte pues en un criterio de selección para señalar o para buscar las áreas a donde debería de expandirse la ciudad. Y entonces, en contraparte, áreas donde no hay acceso al agua, pues no deberían desurbanizarse porque no hay ese recurso. Como les decía, otro de los aspectos es la mejora, ¿verdad? Entonces, es necesario estudiar la situación actual, cuál es la situación urbana actual, cuáles pueden ser los principales aspectos que deberían de mejorarse, ¿verdad? ¿Cuál es la problemática que tenemos? Problemas, supónganse, como la movilidad, la interacción que hay dentro de la ciudad, ¿verdad? Si hay conflictos por esa movilidad dentro de la ciudad, debería de ser una de las cosas que hay que mejorar. Supónganse, en estas ciudades pequeñas, ¿verdad? A veces el problema de la movilidad o del tráfico se resuelve pues con algún tipo de mecanismo que regule el tránsito, como un semáforo, ¿verdad? Un semáforo que dé altos y sigas
para alternamente para las distintas avenidas y calles. Entonces, con un semáforo muchas veces se resuelve un punto que pueda ser conflictivo, claro, en estas ciudades relativamente pequeñas, ¿verdad? Incluso la ciudad de Guatemala está instalando toda una, no tengo ahorita, son miles, creo yo, miles o por lo menos cientos de semáforos que dicen que van a ser inteligentes, es decir, que van a estar conectados a un geoposicionamiento y van a poder evaluar o van a poder medir pues la cantidad del flujo vehicular y a partir de eso pues habilitar o restringir el paso por los cruces, ¿verdad? Entonces, incluso pues en la ciudad de Guatemala se está buscando cómo se mejoran estos aparatos o estos métodos para manejar el flujo vehicular. Y por último, la parte de la propuesta, ¿verdad? Vamos a ver que muchas veces la planificación urbana, su esquema de propuesta es bastante genérico, es bastante general, ¿verdad? Nos dice pues dónde debería de haber vivienda, qué tipo de vivienda, ¿verdad? Y ahí se queda, ¿verdad? Si son edificios, si son casas, ¿verdad? Pero ya es en una etapa más detallada que pudiera ser la etapa de diseño urbano, donde ya se toman esas premisas o esos postulados de la planificación urbana y se llevan a la realidad. Y ya después nosotros como arquitectos es que terminamos de diseñar los edificios que en algún momento se proponen como parte de la estructura urbana. Entonces vamos a ver que la propuesta de planificación urbana casi siempre es bastante esquemática, ¿verdad? Nunca llega a ser muy definida, muy detallada, porque pues no es su objetivo. Bien, como les digo, son varias etapas las que la metodología nos plantea. La delimitación del área de estudio, la situación socioeconómica, son aspectos bastante concretos. Uno de los temas fundamentales es identificar los aspectos físico-naturales. Esto nos permite elaborar o plantear una síntesis y evaluación del medio físico. ¿Cuáles son las condiciones del medio físico principalmente en esta zona de influencia o en esta zona de expansión de la ciudad? Otra de las características de la planificación es que siempre tiene su escenario a futuro, es decir, hablamos de 10, 20, 30 años, ¿verdad? En los que la ciudad va a desarrollarse físicamente. Entonces, muchas veces necesitamos identificar estas zonas de expansión urbana y para eso necesitamos hacer un análisis. Aspectos como la topografía, es decir, el relieve del terreno, muchas veces terrenos muy empinados no son propicios para la expansión de la ciudad, ¿verdad? Ya entiéndase colinas o barrancos, no deberíamos de ocuparlas porque son sujetos a deslaves o supóngase ahorita estamos entrando plenamente a la época de lluvias y entonces aparecen, se saturan los terrenos y si la pendiente es muy fuerte, se corre riesgo de que el terreno se desgaje y se produzcan deslaves. Y entonces si tenemos construcciones en estos lugares, pues son sujetos a este riesgo. Entonces, el relieve a través del análisis de la topografía, el tema del suelo, la capacidad de suelo, qué características tiene el suelo.
Hay suelos que tienen una vocación agrícola, es decir, que son buenos para sembrar vegetales, ¿verdad? O especies vegetales. Entonces, estos suelos no deberían de usarse para vivienda o para construcciones porque prácticamente es un uso, su uso mejor es para proveernos de alimentos. Entonces, conocer cuáles son este tipo de suelos nos ayuda a identificar en qué áreas debe de crecer o expandirse la ciudad. Como les decía, el tema hidrológico, el tema del agua, ¿verdad? ¿Dónde hay fuentes de agua? ¿Dónde hay acceso al agua? Pero también áreas que se inundan, ¿verdad? La topografía hace que ciertas áreas, por el escurrimiento del agua, se formen pues lagunas o se inunden temporalmente. Entonces, estos terrenos que se inundan normalmente no son aptos para construir ciudad porque pues construimos unas casas ahí y en el primer invierno o la primera época de lluvias se inundan, entonces prácticamente no es adecuado. Después el tema geológico, es decir, las fallas geológicas. Nosotros en Guatemala estamos en un país que está en medio de una serie de fallas geológicas, ¿verdad? Le llaman el cinturón de fuego. Entonces nosotros estamos en en medio de un territorio que está amenazado por temblores, terremotos, incluso ayer, ¿verdad? El volcán de fuego vuelve a generar una erupción, ¿verdad? Es parte del territorio. Estamos en medio de un territorio que es una de sus cualidades o sus características. Entonces, la geología con el tema de las fallas geológicas, los temblores, entonces no vamos a poner una ciudad, una construcción sobre una falla geológica, porque seguramente al momento en que se active la falla, pues va a dañar las estructuras que estén sobre esas fallas geológicas. Identificar cuáles son los distintos usos del suelo que ya existan. Normalmente alrededor de las ciudades ya se establecen áreas de producción agrícola, ¿verdad? Para proveer de ciertos insumos a la ciudad, ¿verdad? Pueden haber áreas de frutales o de granos, ¿verdad? O otro tipo de actividad agropecuaria. Para identificar si es posible, ¿verdad? ¿Qué tanto están ubicadas en áreas ideales para esas actividades o si pueden ser sustituidas por áreas de ciudad o áreas construidas? El tipo de vegetación, ¿verdad? ¿Qué tipo de vegetación es la que puede existir? Bosques, matorrales y el tema climático, ¿verdad? No es lo mismo diseñar o planear pues una ciudad en un clima cálido que diseñarla en un clima más frío, ¿verdad? Entonces este es uno de los temas fundamentales, hacer una evaluación del medio físico principalmente que rodea a la ciudad, ¿no? Para poder determinar las zonas de expansión ideales o idóneas. Como les decía, parte de la planificación urbana tiene que ver con una mejora. Ya muchas veces la planificación urbana se hace para mejorar las condiciones que existen en la ciudad. Una cosa es la proyección hacia el futuro, ¿verdad? Y que también, ¿verdad? En los próximos 10, 20, 30 años, ¿cómo va a cambiar la ciudad? Si se va a promover un cambio de usos, un cambio de actividades, ¿verdad? Las ciudades son fenómenos dinámicos, ¿verdad? Las ciudades están en constante cambio, transformación.
Y entonces la planificación urbana pretende abordar ese cambio, esa transformación y darle algún tipo de orientación, ¿verdad? Darle algún tipo de orientación sobre cuáles serían la mejor manera de usar, en este caso, las áreas que ya existen. Entonces, junto con este análisis de la situación actual, se concluye una etapa de diagnóstico en la que se incorporan los aspectos físicos y los aspectos construidos o los aspectos ya de actividad urbana. Dentro de los aspectos que se analizan en la situación urbana actual está la estructura urbana. Las ciudades normalmente se organizan a partir de cierto elemento articulador o organizador. Muchas de nuestras ciudades se organizan a partir de una plaza central. Entonces la plaza central cumple ese rol de articular, de organizar toda la ciudad. Pero hay otras ciudades que crecen a lo largo de una línea, de un eje, ¿verdad? Hay ciudades que crecen a lo largo de un río, a lo largo de un litoral, ¿verdad? Y que se organizaron pues más bien linealmente y no focalmente. Entonces, ¿cuál es la manera en que está organizada la ciudad? Es un elemento importante para saber, pues, hacia dónde va o cómo podemos adaptar esa estructura urbana y cómo la podemos transformar. Los compañeros de Quetzaltenango hablaron mucho de los problemas que puede tener todavía la ciudad de Quetzaltenango. Alguna de ellas dijo el tema entendió el tema de las inundaciones. Los drenajes, lamentablemente, en la ciudad de Quetzaltenango, en algunos sectores, pues no tienen la capacidad, ¿verdad? Y han sufrido, me acuerdo yo, en el año pasado, me acuerdo algunas noticias de que la ciudad estaba inundada en algunos sectores. O también la vez pasada surgió también una crisis por el tema de la basura, ¿verdad? Había una crisis ahí por los recolectores de basura y se acumuló la basura en algunos sectores de la ciudad. Entonces, analizar cuáles son las condiciones de la infraestructura, los drenajes, el agua potable, la energía eléctrica, cómo está la ciudad abastecida y cubierta de estos tipos de infraestructura. Muchas veces es parte de la mejora, ¿verdad? Lugares que no tienen agua, pues necesariamente habría que proveerles ese servicio, o lugares que no tienen drenajes, ¿verdad? Después está el tema del equipamiento urbano. Salud, educación, cultura, deportes, comercio, seguridad, todos son elementos de equipamiento urbano, escuelas, centros de salud, estaciones de policía, mercados, canchas deportivas, en las que las personas pues obtengan unos servicios sociales, ¿verdad? Para la satisfacción de las necesidades. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Hay suficientes escuelas, hay suficientes centros de salud, evaluarlo porque parte de la planificación urbana es hacer esas propuestas para que las condiciones sean mejores. Una de las principales actividades de las ciudades es la vivienda. La mayor cantidad del espacio que ocupa una ciudad está utilizado por viviendas, ¿verdad? De distinto tipo. Entonces, evaluar cuáles son las condiciones, las características de la vivienda, si están en buenas condiciones hay muchas veces las personas por falta de recursos terminan construyendo viviendas que tienen déficit, ¿verdad? Se construyen con materiales que no son los adecuados,
Y entonces la vivienda pues es una vivienda que tiene precariedades, ¿verdad? No es una vivienda con buenas condiciones. Entonces muchas veces evaluar eso, ¿verdad? Es también parte de una mejora de las condiciones urbanas. ¿Cuáles son las características de la vivienda? Como les digo, al futuro, si se puede proponer algún tipo de mejora o algún tipo de densificación, supónganse. Digamos, el POT del municipio de Guatemala se basa mucho en promover una densificación del municipio, ¿verdad? Crear zonas donde hayan edificios de 3, 4 niveles, ¿verdad? Esa es la meta global que tienen en la municipalidad de Guatemala. Construir, generar pues las condiciones para que se puedan construir edificios de 3, 4 niveles, ¿verdad? Que son las zonas G4, G3, G2 incluso, ¿verdad? G2, G3, ¿verdad? Son las mayoritarias en la ciudad, ¿verdad? Y para que se ocupen con vivienda principalmente, ¿verdad? Vialidad y transporte, ¿verdad? Veíamos ayer, hablábamos ayer un poco de las interacciones. La ciudad es pues funciona a partir de la interacción de de las distintas actividades. Entonces es importante evaluar cuáles son las condiciones de vialidad y transporte que existen en la ciudad. Si las calles tienen la capacidad, ¿verdad? Creo que alguno de los compañeros de Quetzaltenango también mencionó eso, ¿verdad? Como uno de los problemas a superar en la ciudad, el tema de las calles, ¿verdad? Y sí, creo que nos comparaba y decía que en la capital estábamos mejor. Lamento contarles que no estamos mejor en la capital. Tenemos ciertos eventos, bueno, quienes ya me han escuchado otras veces, tenemos eventos de tráfico en la capital que son terribles. Precisamente ayer en la mañana hubo un caos que duró 3, 4 horas. Personas que estuvieron paradas en cierto sector de la ciudad que no avanzaban. Y ahorita también están mejorando una de las vías principales, la calle Martí. Entonces todos los que vienen del oriente, ¿verdad? Están sufriendo ahorita atrasos por la mejora que se hace de esta vía muy importante, ¿verdad? Son trabajos necesarios, ¿verdad? Que hay que hacerlos porque o sea, por ahí pasan miles de trailers, ¿verdad? Entonces los trailers casi siempre van cargados con mucho peso, entonces necesariamente la estructura se vence, ¿verdad? Por más que hagamos un concreto muy fuerte, con el paso del tiempo el concreto se deteriora. Entonces hay que repararlo. Entonces la calle Martí está en proceso de mejora y se está volviendo un caos toda esa región. La imagen urbana también es parte importante de las propuestas, ¿verdad? Hay lugares que están deteriorados, lugares que no tienen las condiciones adecuadas. La planificación urbana también de alguna manera evalúa cuáles son esas condiciones. Bien, como les decía, para terminar en la parte de propuestas, ¿verdad? Pensamos que la planificación urbana es llegar a decir, aquí vamos a hacer un edificio. No se puede. La planificación urbana se queda todavía en un nivel esquemático. Sí podemos decir, bueno, aquí debería haber edificios de 10 niveles, ¿verdad? Es la propuesta, pero llegarlos ya a diseñar, a proponer, no es parte del objetivo de la planificación urbana. La planificación urbana lo que hace es dar propuestas, identificar opciones de crecimiento y de estructura urbana, es decir, cómo podemos adaptar las condiciones existentes
para el crecimiento futuro y adaptar la estructura que existe a ese crecimiento. ¿En qué elementos incorporar, verdad? Para mejorar pues las condiciones. Si es necesario incorporar nuevas vías, ¿verdad? Sí, tanto en Quetzaltenango como aquí están los famosos periféricos, ¿verdad? Calles que bordean, que rodean, pero que en algún momento se saturan, ¿verdad? Nosotros acá, nuestro periférico ya está saturado completamente y dejó de ser una vía que moviera con de acá de la ciudad capital está saturado, ¿verdad? Está completamente saturado. Entonces, la planificación urbana busca, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorar ese problema que el periférico está saturado? Entonces podemos decir, bueno, hagámosle un segundo nivel, ¿verdad? Hagámosle un segundo nivel al periférico desde donde les gusta, desde la San Juan hasta el Aguilar Batres, un segundo nivel para evitar todos esos cruces y todos esos cambios, ¿verdad? Pudiera ser una opción para evitar. Y entonces los que no van a cruzar en la Roosevelt se montan al segundo nivel y terminan hasta en la universidad. Y se evitan pues el montón de cruces que hay que obstaculizan el desarrollo. Entonces, esa sería una propuesta, ¿verdad? Un segundo nivel para el periférico. Pero ahí nos quedamos en propuesta, ¿verdad? No llegamos a eso, ya será más adelante donde se evalúan si es pertinente, si es viable, ¿no? Para eso. Dentro de la propuesta de estructura urbana, hablar de distritos y sectores urbanos, dentro de, pues ya que ya se ha definido hacia dónde va a crecer la ciudad y cuál va a ser la estructura urbana que vamos a adoptar. Entonces, la propuesta de distritos, sectores urbanos y los distintos programas de mejora. Como les decía, programas de equipamiento urbano, de infraestructura, de vialidad y transporte, de vivienda, de mejora del medio urbano y de la imagen urbana. Todo eso es lo que termina en un plan urbano, ¿verdad? Dar propuestas de mejora en estos aspectos. Prácticamente casi nunca se llega a ser específico, ¿verdad? Se dice, bueno, faltan escuelas, faltan centros de salud, pero nunca se llega a decir, bueno, cuántas escuelas, o sea, de qué tamaño la escuela, no se llega a ese punto, ¿verdad? Se dice, bueno, aquí podría haber una escuela de tantos alumnos, ¿verdad? Pero nunca se llega a ser específico. Es una etapa posterior donde se diseña específicamente el tamaño de la escuela, ¿verdad? Aquí solo se dice, bueno, una escuela o ampliar la escuela porque solo tiene ¿qué? Una jornada, entonces ampliarla a 2 jornadas, pero eso implica más aulas, más salones, ¿verdad? Para las 2 jornadas. Bien, me gustaría hacer una pausa. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna inquietud. Bien, permítame, denme unos 5 minutos para hacer un pequeño descanso. Esto del curso Interciclos es un poco más alargado, ¿verdad? Entonces, denme unos 5 minutos para tomar un poco de aire. También ustedes, ¿verdad? Tomemos un descanso de 5 o 10 minutos. Bien, yo tengo las I13. A las I20 nos conectamos nuevamente. No nos conectamos, sino que volvemos a sentarnos donde estamos.
Bien, retomemos si quieren. Vamos a volver a... Bien, entonces ya empezando con el proceso de análisis para plantear una propuesta para una pequeña ciudad, ¿verdad? Como les digo, son los mismos aspectos que, eh, que se deben estudiar cuando, no importando el tamaño de la ciudad. Lo que pasa es que mientras más grande la ciudad, se hace mucho más complejo el análisis y la interpretación de la información, o se hacen mucho más complejos los problemas, ¿verdad? O se multiplican, ¿verdad? Digamos, no es lo mismo para una ciudad de unos 10, 20 mil habitantes, ¿verdad? Que para una ciudad de 200, 300 mil habitantes, ¿verdad? Son los mismos problemas, las mismas circunstancias, ¿verdad? Pero se multiplica la cantidad de personas. Entonces, esta metodología es pues muy concreta, muy específica y nos permite pues tener una noción general de cuáles son los aspectos centrales que debe de llevar un plan urbano. Entonces, en primer término, identificar una zona de estudio. Esta zona de estudio implica, pues, como les decía, hasta dónde debería de llegar la ciudad, cuál es su área de influencia, cuáles son las expectativas de crecimiento. Y entonces utiliza un método muy sencillo, ¿verdad? Utiliza un método muy sencillo de determinar hasta dónde debería de expandirse la ciudad en el futuro. Y lo que hace es tomar un radio, ¿verdad? Tomar un radio, ¿verdad? Ver cuál es la distancia original o la distancia actual, ¿verdad? A la que la ciudad está llegando actualmente, hasta dónde llega la expansión urbana consolidada, digamos. Siempre hay zonas que puede que estén un poco alejadas de la ciudad, pero el área consolidada, el área donde está concentradas las distintas actividades urbanas. Entonces se toma esa distancia, ¿verdad? Se toma esa distancia como punto de referencia y dependiendo pues la cantidad de años, pues se duplica, ¿verdad? Se duplica el radio, ¿verdad? Si ahorita la ciudad llegó a tener, en este caso dice 100 metros, ¿verdad? 100 metros, entonces se duplica, ¿verdad? Se duplica el, el, la cantidad de metros, ¿verdad? Que tiene, y sobre esa base se establece un radio de influencia de la ciudad para un periodo estimado. Como les digo, es una cosa muy burda, si ustedes quieren, muy sencilla, pero ya nos delimita una zona en la que la ciudad puede crecer en un futuro, prácticamente duplicar o cuadruplicar su área de crecimiento, ¿verdad? O sea, prácticamente estamos cuadruplicando la cantidad de terreno que la ciudad ocupa, ¿verdad? Entonces tiene cierta sencillez, ¿verdad? Como le digo, muy práctico, muy sencillo, ¿verdad? Claro que hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿verdad? Ciertas condiciones que preliminarmente ya nos restringen.
como puede ser una montaña, ¿verdad? O un, o un, o un bosque, ¿verdad? Un bosque, un bosque o una zona que ya está siendo ocupada o que ya está utilizada para alguna actividad, entonces se incluye como área, como parte del análisis, ¿verdad? Como parte del análisis. Entonces prácticamente se definen una serie de vértices, ¿verdad? Una serie de vértices que tienen que ver, ¿verdad? Que coinciden con este diámetro, ¿verdad? Con este diámetro inicial, ¿verdad? Con otros factores, ¿verdad? De algunas rutas de acceso, ¿verdad? Rutas de acceso y se delimitan, o también muchas veces también puede ser los límites mismos, ¿verdad? Del municipio, ¿verdad? Eh, Dependemos pues de esa autonomía municipal para expandirnos. Entonces, supóngase que la ciudad está muy en el borde de la frontera del municipio, entonces necesariamente no podemos crecer más allá de donde está la jurisdicción municipal, ¿verdad? Porque el municipio es la entidad administrativa que tiene control sobre el territorio. Entonces, hasta donde llega su gestión o su ámbito territorial, hasta ahí podemos planificar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esos factores específicos, se delimita, puede pues eh, eh, estar determinada, como les digo, por ciertos factores específicos como una montaña, un bosque, una carretera o acá que había como alguna actividad agropecuaria, entonces se va a incorporar para poderla planificar y poderla tomar en cuenta como parte de la planificación urbana. Entonces, si vemos la zona actual, ocupa 53 hectáreas y la zona de estudio, que será donde podemos ampliar la ciudad, estamos hablando de 169 hectáreas, prácticamente 3 veces el área que ocupa actualmente, ¿verdad? Un poco más de área de expansión o el área donde vamos a evaluar hasta qué tanto se puede crecer la ciudad en esta zona adyacente a la ciudad, porque normalmente las ciudades crecen, ¿verdad? Adyacentemente, ¿verdad? A la par de donde están ubicadas, pues así se van expandiendo y así van creciendo. Entonces, evaluar qué tanto los alrededores de la ciudad tienen las condiciones propicias para esa expansión urbana. Entonces, como les digo, en este caso lo plantea mucho, muy sencillo, ¿verdad? Mucho, muy sencillo, que en otros casos puede ser mucho más complejo, ¿verdad? Acá no vemos ninguna evidencia de conurbación, ¿verdad? La ciudad está solita, aislada, no tiene ninguna evidencia de que haya otra ciudad que esté compitiendo, que esté cerca de ella. Entonces, es un caso pues muy sencillo, como les digo, ¿verdad? Pero nos permite tener una noción de cuáles son los aspectos a desarrollar. Bien, entonces como les decía, un primer análisis involucra identificar cuáles son las características socioeconómicas de la población que ocupa la ciudad.
Bien, uno es el tema de la población, ¿verdad? La cantidad de habitantes, ¿verdad? La cantidad de habitantes que hay en el lugar. Eh, ¿Cuánta población existe actualmente? Y las posibilidades de expansión o de crecimiento, ¿verdad? Las posibilidades de crecimiento o de expansión. Muchas veces estos factores dependen de, de dinámicas, ¿verdad? De dinámicas que a veces son fuera de la, del control urbano, ¿verdad? Supónganse ahorita en Estados Unidos están teniendo unas políticas contra la migración muy fuertes, ¿verdad? Están siendo muy agresivos contra la población que migra hacia los Estados Unidos de una manera irregular, ¿verdad? Estas personas que llegan a los Estados Unidos sin tener una autorización, un permiso para estar en Estados Unidos. Entonces, necesariamente esa política está está restringiendo o está haciendo que las personas que en algún momento pudieron estar interesadas o tener el deseo de trasladarse a los Estados Unidos, pues lo estén evaluando, ¿verdad? Claro, seguramente muchas personas tomarán el riesgo, ¿verdad? Y tratarán de cruzar la frontera y de llegar a Estados Unidos. Pero habrán otras que pensarán, pues puede ser muy riesgoso, cada vez más hay más controles, están siendo muy, ¿qué? Rigurosos, agresivos con las personas que migran hacia Estados Unidos. Entonces, eso hace que la población no se mueva. Entonces, se quede en el lugar, ¿verdad? Y puede que se den, por el contrario, otras condiciones que favorezcan la movilidad y la migración. Entonces, eso hace que los escenarios de crecimiento pues sean distintos. Un escenario de crecimiento bajo, un escenario de crecimiento medio o un escenario de crecimiento alto. Es decir, que la ciudad va a crecer mucho, muy rápido, ¿verdad? Digamos, la línea superior, ¿verdad? La punteada superior, que dice que la ciudad puede llegar a tener hasta casi 2 millones de habitantes, ¿verdad? Llegar a tener casi 2 millones de habitantes. Y el escenario más conservador es que la ciudad apenas se va a quedar en medio millón de habitantes. Entonces son dos expectativas de crecimiento que alguna puede ser la más concreta, ¿verdad? Si las condiciones siguen como están, lo más probable es que la ciudad no pase de los medio millón de habitantes para cierto periodo de tiempo. En este caso, 25 años, ¿verdad? 25 años para que la ciudad alcance cierta cantidad de población. El otro tema de la cuestión socioeconómica es el tema de las actividades económicas. ¿Cuál es la dinámica productiva que hay en la ciudad? Muchas ciudades son núcleos para las actividades agropecuarias, ¿verdad? Y pues sirven pues algunas actividades de comercio, algunas actividades de industria, ¿verdad? Algunos servicios o algunas actividades de gestión. Eh,
Pero eso puede ir cambiando, ¿verdad? Puede ir cambiando y puede haber una diferencia, ¿verdad? En cuanto a las actividades productivas que se dan en la ciudad. Entonces, digamos, las actividades agropecuarias más bien son actividades que se realizan pues fuera de las ciudades. Son actividades que siembra de alimentos o cuidado o crianza de animales, ¿verdad? Y que son actividades eminentemente rurales, ¿verdad? Entonces, todo lo que son actividades primarias, que son estas, ¿verdad? Eh, la, la, el cultivo, el crecimiento de bosques, ¿verdad? Los bosques, la agricultura, la crianza de animales son actividades primarias, la minería, la pesca, todas son actividades primarias y que no son eminentemente urbanas. En cambio, las actividades de servicios, de comercios, son actividades que ya son predominantemente urbanas. Entonces, ¿qué tanto predominan ciertas actividades o otras? Así va a ser el cambio o el crecimiento en la ciudad. Las actividades secundarias son aquellas de transformación, ¿verdad? Aquellas que involucran la industria, que involucran cierto proceso productivo de transformación de las materias primas que se obtienen de las actividades primarias. Por ejemplo, digamos un bosque, una cosa es convertirlo en leña y otra cosa es convertirlo en muebles, ¿verdad? No es lo mismo un árbol, trocearlo y crear leña o trabajarlo y transformarlo y crear tablas, tablones para crear muebles, ¿verdad? O piezas de madera. Entonces, no es lo mismo. Entonces, las actividades secundarias son aquellas que tienen un grado de transformación. Entonces, dependiendo, las ciudades predominantemente son sede de estas actividades secundarias, es decir, toda la producción, industrias y las actividades terciarias, servicios, comercio, gestión, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿qué predomina? ¿Predomina lo agrícola o predomina la industria o predomina el comercio? Y dependiendo de eso, pues así va a ser la dinámica urbana. Entonces, acá en las gráficas vemos cómo la expectativa es que la actividad agrícola pues tiene una tendencia a la baja, ¿verdad? Tiene una tendencia a la baja, aunque según la propuesta, pues no quieren que desaparezca completamente la actividad agrícola, ¿verdad? Sino que se mantenga en un porcentaje, ¿verdad? Para poder abastecer, ¿verdad? Ser uno de los abastecer de productos para que las actividades secundarias, ¿verdad? Las fábricas, pues puedan transformar algo de lo que se produzca acá, lo transformen a nivel industrial, ¿verdad? Para producir bienes y productos que pues sean comercializables. Y por último, la parte comercial, ¿verdad? Que una parte, que sí haya un crecimiento, ¿verdad? Ups, ¿qué pasó? Entonces, como parte del análisis socioeconómico, identificar pues cuál va a ser la dinámica de las actividades productivas.
en qué sector se van a predominar, ¿verdad? Digamos, acá vemos que hay una tendencia a la baja del sector primario, ¿verdad? Agricultura, ganadería, y un crecimiento de los sectores terciario y secundario, comercio, servicios, industria. Entonces, hay que dar lugar para las industrias, para los comercios, ¿verdad? Y cada vez menos actividades agropecuarias. Entonces, todos estos son datos que nos ponen de referencia, bueno, cuál va a ser la dinámica económica de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué actividades son las que van a haber en la ciudad? Bien, vamos a dejar por ahí la actividad hoy. Si no estoy mal, ya debió haberse publicado. Les voy a pedir que adelanten el fin de semana con la lectura del documento, ¿verdad? Y el lunes, ya sea que hagamos alguna actividad, ¿verdad? Previa al inicio, ¿verdad? O en el interín de la clase hagamos, o al final de la clase hagamos alguna actividad. Entonces, la tarea que se llevan es leer el documento, ¿verdad? Leer el documento para trabajarlo el próximo día. Bien, nos vemos el lunes entonces.